Muy buenas tardes a todos los hermanos que nos miran por Facebook y también por YouTube. Es un gran privilegio estar con ustedes a través de este medio. Y un aplauso también, hermanos, bien fuerte para la Congregación Raíces de la Fe, que cada Shabbat nos reunimos con ustedes para estar juntos y alabar al Eterno, como decimos, en unión. Y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Me van a disculpar o nos van a disculpar. Hoy tuvimos una malfunción, no sé, tal vez de cables o de algo que no está conectando con la pantalla. Así es que hoy no tenemos necesariamente las diapositivas, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para llevar un mensaje completo. Así es que arrancamos, hermanos. En esta tarde tenemos de Parashá, diga conmigo, Parashá Pinhas. Es la porción llamada Pinhas, y Pinhas es una porción muy interesante. Todas las porciones son interesantes, pero hay ciertas peculiaridades en cada porción que nos dejan cierto nivel de entendimiento acerca de la vida. Y esperamos que en este año 5783, es decir, 2023, Pinhas nos deje una mejor lección, nos permita llevar a cabo una enseñanza que trascienda a nuestra vida, porque la verdad es que sí es trascendental y controversial también por el contenido. Como subtítulo pusimos a esta enseñanza, hermanos, entre la inercia, el fanatismo y el celo reverente. Entonces, a veces nos encontramos así como personas de fe, en una situación adversa, a veces cuando hay personas que tienen diferentes pensamientos al que nosotros estamos profesando. Tenemos la misma fe en el sentido que adoramos al mismo Dios, creemos en el Mashiach, creemos que el Espíritu de Dios está operando en nosotros, ¿verdad? Que esa es la marca que Él ha puesto sobre cada uno de los creyentes para que podamos ser guiados y tengamos discernimiento, no solamente de lo que es legal de parte de la voluntad de Dios, que nosotros procedamos y hagamos, pero también que recibamos entendimiento y convicción en ciertas situaciones para no hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Hashem, pero también que recibamos discernimiento y revelación, o si queremos evitar la palabra revelación, porque a veces, ¿verdad?, puede ser llevada a extremos, pero que recibamos entendimiento, comprensión, interpretación adecuada de las escrituras, en este caso de la Torah, y en compaginación con lo que Mashiach nos ha enseñado y con lo que los profetas, porque acuérdense, hermano, la palabra en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es una sola palabra, es dada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, si nosotros entendemos que toda la palabra, con excepción de los hermanos ortodoxos judíos que no creen, ¿verdad?, de que el Nuevo Testamento es un libro que tiene enseñanzas judías, ¿verdad? Muchos no se atreven ni siquiera a abrirlos, pero aquellos que se han atrevido a estudiarlos, hay muchos rabinos inclusive que han escrito sobre Yeshua y se han dado cuenta que Yeshua era un judío de judíos, que él era un judío ortodoxo, que él observaba la Torah. ¿Ve? Pero la manera como se ha presentado, la manera como algunos escritos se presentan y la interpretación que se les ha dado, la proyección que algunas personas han tomado de lo que leen y después lo proyectan, hace ver a Yeshua como enemigo del pueblo judío. Es decir, no es el Mesías judío, porque el Mesías judío debe de sonar judío. El Mesías judío debe ser interpretado a través de sus acciones judías. Y acordémonos que esa terminología o ese nombre judío se le da a toda persona de proveniencia, ¿verdad?, de Israel o que ha nacido dentro del vínculo de la tribu de Judá, pero de que
realmente, o sea, el punto que quiero decir es que no es necesariamente el término judío que equivale a que la persona siga la voluntad de Dios. Eso lo explica bien claramente el apóstol Pablo, Rab Shaul, en Romanos, los 3 primeros capítulos de Romanos. Porque a veces puede ser judío, pero no observa la Torá. Es una persona secular como cualquier otra. Y a veces hay personas judeocristianas, cristianas, mesiánicas, que están procurando vivir la Torá de acuerdo como está escrita. O es decir, quieren hacer lo mejor que pueden para acercarse a la voluntad de Dios. Entonces, a veces nos encontramos en situaciones que personas no están de acuerdo en la manera como nosotros miramos las Escrituras. Y eso es una realidad. Tenemos que aprender a aceptar esta realidad. Porque no aceptarlo nos hace vernos muy infantiles, muy niños. No podemos tampoco nosotros pretender que las demás personas piensen como nosotros. Pero esa situación nos pone a veces, cuando vemos cosas que no están correctas, en una inercia. Hay personas que a veces mejor dicen, no voy a decir nada. Pero hay a veces que hay personas que son demasiado, dice la gente, fanática. Quizás no es fanatismo, quizás es fervor. Quizás es respeto a Hashem, al Dios que servimos. Como dicen, un celo santo. Y a veces puede ser ese mismo, el celo reverente. Entonces, no es que sea fanatismo. O puede ser a veces que personas se dejen. Quiero usar ese término fanatismo de aquí en adelante en ambas situaciones. Está el fanático que es demasiado, que a veces le salta a cualquier persona cuando empiezan a decir una opinión. Quieren corregir todo, que todo está mal, que la manera como ellos hacen las cosas es la mejor. Pero yo no estoy hablando nada más de ese fanatismo. También podemos hablar del fanatismo, que es alegrarse, que es hacer porras, decir porras para el equipo de uno, para lo que uno cree, para la palabra de Dios. Que no necesariamente es negativo, no se presenta negativo, sino se manifiesta de una manera bien jovial, bien alegre, bien entusiasta sobre la voluntad de Dios en sus vidas. Y eso es hermoso. Y vuelvo y repito, y lo último es el celo reverente, que es un celo santo. Entonces, la historia de Pinhas se manifiesta dentro de esta línea de diferentes percepciones, porque hay gente que critica a Pinhas, que fue demasiado abusado, demasiado, es decir, se abalanzó demasiado rápido porque terminó con 2 vidas. Hay otras personas que dicen que es muy fanático, y hay personas que piensan de que no, que hizo lo correcto. Entonces vamos a estudiar eso, y Pinhas comprende este estudio en la Torá, número 25, 10 al 31. Esos son los capítulos que comprende en el libro de Números, 25, 10 al 31. En los profetas se estudia Jeremías, capítulo 1, 1 al 2, 3. El pacto renovado, Nuevo Testamento, Juan 2, 13 al 22. Juan 2, 13 al 22. Y hay otras, como siempre, tenemos otras escrituras que se le añaden. Pinhas es la porción número 41 en el proceso anual de estudio de las porciones de la Torá. Y siempre recordamos que somos una congregación mesiánica. Creemos en el Padre, que es el único y verdadero Dios, que envió a su Hijo Yeshua HaMashiach a esta tierra como el enviado real para hacer la expiación redentora de salvar a su pueblo. Y también sabemos que el Espíritu de la Santidad está operando en medio de nosotros. Entonces nosotros te decimos, hermanos, ven, congrégate con nosotros, arráigate a tu Mesías, porque nosotros realmente no pretendemos saberlo todo, hermanos, como ustedes saben, pero seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, y la mejor manera de aprender es aprender juntos. Y si alguno de ustedes les beneficia, les bendice el contenido que nosotros presentamos en estas porciones, en estas enseñanzas, simplemente regálenos un like
Y también si Dios pone en su corazón hacer el envío de alguna ofrenda, por favor, sírvase de buscar raicesdelafe.org y ahí usted siga los diferentes módulos en la website y llegará donde usted pueda hacer sus donaciones. Siempre recordamos que nosotros tomamos la Biblia bien en serio, es la plataforma única y verdadera. De ahí nosotros construimos sobre recursos académicos, tradiciones judías, los sabios judíos, que es la sabiduría antigua judía, y la profecía y los profetas, porque Dios no ha dejado de hablar tampoco. Él habló con los profetas en referencia al futuro y a todo lo que se va a desenvolver, ya está dicho todo, pero en nuestra vida diaria, Dios continúa hablándonos. Ahora, resumen, hermano. Vamos al resumen. Y es cortito. Por su acto de valentía y celo reverente. Diga conmigo, celo reverente. No es celo peleonero. No es celo de estar en debates. Porque eso, como estudiamos ya recientemente, eso no ayuda, especialmente a los incrédulos no les ayuda. Cuando miren que cristianos están debatiéndose y peleando de quién tiene la verdad, lo que trae a colación más que todo y preña a la gente es que estamos en división. Y si estamos en división, ¿para qué se quieren ellos sumar acá? Esa es la pregunta que se hace. Entonces, hay que tener un celo verdadero. Pero déjeme decirle, especialmente recientemente estaba en las redes sociales y había este debate. Esto mismo que le estoy hablando. Donde alguien estaba instando a otras personas que no observaran el ayuno del mes de Tamuz. Y esta otra persona le contestó muy elocuentemente de que eso no se debería de hacer, de que debe de dejar. Hay personas que quieren ser más ortodoxos en su observancia en raíces hebreas. Déjenlo en paz. Déjenlos en paz, hermano. Déjenlos tranquilos. ¿Quieren ser ellos así? Amén. ¿Les gusta ponerse el talit? ¿Les gusta tocar el shofar? Déjenlos tranquilos. A usted no le gusta hacer todas esas cosas. A usted no le gusta ponérsela aquí, pues no se la ponga. No critique a aquellos que lo hacemos. Es importante tener un nivel de entendimiento que nadie tiene, nadie está llamado a ser exactamente igual a nosotros. Y alguien comentó y dijo, es que nadie tiene la verdad. Entonces ahí yo entré y dije, mire, perdóneme, eso filtra un gran problema. Porque al decir que usted no tiene la verdad significa que está negando su fe. Porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es la esencia que nosotros tenemos que entender. Que la Torah, la palabra de Dios, la Torah viviente, Yeshua, el Mesías, es la verdad. Al decir que no tenemos la verdad, que no la hemos entendido a una completa capacidad, es otra cosa. Que estamos en búsqueda de llegar a ese momento donde el Señor diga, ¿sabes qué? Eres un buen siervo, pasa adelante. Es decir, estamos todos en la conquista hemos recibido la salvación gratuitamente, pero la conquista de recibir el galardón de la vida eterna es otro nivel, es otra situación, ¿ok? Y eso es donde la gente confunde estos dos conceptos. Somos salvos por gracia, por el que amó Dios al mundo, primero. Somos salvos por gracia. Yeshua vino a establecer eso, pero también la salvación completa, la redención completa, es al final. Cuando nuestras acciones sean puestas pareadas, hermanos, nuestras acciones van a ser pareadas. ¿Pareadas con qué? Con la Torah, con la voluntad del Eterno. Las personas a veces hacen un concepto abstracto de lo que es la voluntad del Eterno. Vuelvo y repito, hay mucho mundo creyente que hace un concepto abstracto, intocable, que no tiene forma, que no tiene espesor, que no tiene profundidad, que no tiene altura, hermanos. Eso sería estar sirviendo a un Dios que no sabemos cómo es, que no tenemos ni siquiera idea de cómo comprenderlo. Entonces estamos negando a Dios.
Cuando Él ha establecido en su Torah exactamente, diacríticamente, nos ha establecido cómo nosotros tenemos que buscarlo, cómo nosotros tenemos que agradarle, cómo tenemos que obedecerle, cómo nosotros podemos mejorar nuestra propia vida y cómo debemos de tratar a nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no tenemos la verdad? Pues entonces estamos negando toda nuestra fe. En una sola oración estamos negándolo todo. No hemos alcanzado el completo entendimiento de todas las cosas, como decía Rab Shaul. Ahorita miramos, poquito medio, miramos a través de un vidrio oscuro, de un cristal oscuro. Pero un día vamos a ver claramente, entender por completo. Entonces, por su acto de valentía y celo reverente hacia la gloria de Hashem, Pinjas fue recompensado, reconocido y promovido. ¿Por Moshe? No, señora. Por el mismo Dios. Aunque era nieto de Aarón, no había sido incluido en la relación original de Kohanim o de sacerdotes. Bien interesante, recordemos eso. Ninguna otra persona sería honrada como lo fue Pinjas. De ese grupo, en esa generación, ninguna otra persona fue honrada como fue Pinjas en ese momento donde están viviendo ellos. Moshe es instruido por Adonai para que ataque, es decir, luche contra los madianitas en represalia por el incidente de Baal Peor, donde las mujeres madianitas fueron contratadas por el rey de Moab para atentar a los israelitas y cometieran pecados sexuales prohibidos, idolatría y profanar el nombre de Dios. Profanar el Mishkan y profanar el mismo campamento del pueblo de Israel. Es decir, con todos estos actos, ellos comieron carne ofrecida a Baales, a dioses paganos. Moshe hace un censo nuevo y cuenta a los Bene Israel, a los hijos de Israel. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque después de que hubo una gran peste, se acuerda de que el Señor, por esta desobediencia, dejó caer una gran peste donde murieron 24,000 personas. Por la falta que ellos estaban cometiendo, toda la lujuria que se desencadenó en el campamento. En preparación, hizo esto el Señor para entrar a Eretz Israel. El número total de hombres mayores de 20 años, sin incluir los leviim, los levitas, es de 601,730. Mire, es interesantísimo porque los hombres de pelea eran en un tiempo 603,000 y tantos. Y aquí miramos un número menor de más o menos 200,000 personas. Porque toda la gente que ha muerto a través de todas las desobediencias, a través de todos los percances en el desierto, ha ido reduciéndose la cantidad de personas. En comparación con los 40 años antes, que habían sido, como dije anteriormente, 603,550. Si incluye a todos los hombres, mujeres y niños, si incluimos, y esto es, ¿verdad? La Torah no nos da ningún número acerca de todas esas mujeres, niños, ancianos, ¿ok? Pero si incluimos, se hace una especie de porcentaje, ¿verdad? Se proyecta, se dice que hay más o menos 3 millones de personas. Algunos dicen 2.5 millones, otros dicen 3 millones de personas. Pero es muy interesante lo que está pasando en el campamento. Moshe divide estratégicamente a Israel a través de una lotería que milagrosamente empareja a cada tribu con su porción correspondiente. Los levitas también son contados. Motivada por la Shaila, diga conmigo Shaila, pregunta. Shaila pregunta, diga Shaila pregunta para que se recuerde. De las hijas de Zelofehad, con respecto a su padre que murió sin hijos varones, estas mujeres presentan un reclamo ante la corte de Moisés. Es decir, la corte nos establece la misma Torah que están a las puertas del tabernáculo de reunión,
es decir, en las afueras, es ahí en las puertas donde se reunían los sabios, Moshe y todos a escuchar los casos. Y eran como quien dice las cortes, o se me va ahorita la otra palabra. Pero de todas maneras, ahí se llevó a quejar este grupo de muchachas y se discutió la ley de la herencia y Hashem mismo otorga herencias a ellas, diciéndole que en realidad ellas merecen recibir. Entonces hay, debido a estas muchachas que toman con valor, toman la decisión de irse a enfrentar a los líderes en una sociedad donde nunca a la mujer se le ha permitido obtener propiedades. Y entonces aquí hay un adendum, hay una anexión a la ley que Dios mismo hace para que estas mujeres reciban lo que ellas por derecho les pertenece. Moshe es informado que debe prepararse para su muerte y que debe de dejar a un líder, en este caso Yehoshua o Josué, va a ser su sucesor. El resto de la parashá detalla los diversos sacrificios públicos que el pueblo se espera que el pueblo deba de traer como tributo a Hashem, y esto incluye todas las ofrendas a través del año, 2 sacrificios de Tamid, que es decir, son 2 a diario, uno en la mañana y otro en la tarde. Obviamente el Shabbat, hay sacrificios, los Musaf, los extras, los ofrendas de Rosh Hodesh y de cada Yom Tov. Cada vez que usted escucha la palabra Yom Tov, recuerde, hermanos, que eso significa los días feriados, los días altos, como Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot. Obviamente en Yom Kippur, el día del perdón, hay una serie de sacrificios y ofrendas que se hacen. Mateo 7:17 al 20. Esta es lo que nosotros llamamos la escritura direccional. ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué vamos a estar hablando? Más o menos, pero hay una conexión acá. Conectemos esto. Habían los líderes del pueblo de Israel que estaban haciendo esta catástrofe social. Porque ellos mismos, empezando por los líderes, fueron los que se contaminaron. Ellos fueron, entonces, al ver que los líderes están haciendo, el resto del pueblo sigue. El resto de los jóvenes, los varones siguen. Entonces, ellos son los que han contribuido para que el pueblo se desenfrene. Entonces, y por eso es que cuando Pinhas toma la decisión de hacer lo que él hizo, él está cortando de la raíz a las personas que no solamente han faltado, ahorita lo vamos a leer porque tenemos que leer la escritura, pero son las personas que osaron en cometer la falta mucho más cercanos al lugar donde está la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo? No es que se fueron por las orillas del campamento, que era gigante, era grande, era un pueblo entero, pero deciden hacer cercanos al liderazgo. Entonces, esto es lo que Pinhas está haciendo, es cortando a personas que osaron, se atrevieron a faltarle respeto a la santidad de Dios. Entonces, dice Mateo 7:17 al 20, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, vamos adelante y vamos a ponernos de pie para hacer la oración, hermanos. Sé que no la tenemos enfrente para leerla en la pantalla, pero Berehu et Adonai HaMevorah, Baruch Adonai HaMevorah leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venat lanu et torato,
Baruch atah Adonai noten haTorah. Y el pueblo dice, bendecid a Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito es Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Y muy bien. Yahweh dijo a Moshe, estamos en Números capítulo 25 del 10 en adelante. Yahweh dijo a Moshe, Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Por ser celoso con mi celo, dice en otras traducciones. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Así es que yo decidí no destruirlos en mi propio celo. Y esto es importante. Yo sé que vamos a explicar esto, pero quiero hacer un poquito de hincapié acá. Porque Pinjas sintió celo como el que yo siento. Es decir, demostró santidad como la que yo les manifiesto a ustedes. Y por esa razón que él tomó esta decisión es que yo decidí no destruirlo. Por lo tanto, yo les estoy dando mi pacto, le estoy dando. Voy a volver a leer. Verso 12. Por lo tanto, dijo el Señor, yo le estoy dando mi pacto de Shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio de Cohen será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Nuevamente, Dios está emulando el carácter de Pinjas porque él decidió levantar y poner en el lugar que Dios merecía, poner a Dios en ese lugar de gloria y respeto. Pero como escuchamos en la parte inicial de la introducción o resumen, nos especifican, ¿verdad?, los comentarios que él no fue incluido. Pinjas, aunque era nieto de Aarón, no había sido incluido en el sacerdocio. Y aquí hay algo bien interesante. Yo les dije, vamos a recordar eso porque no me quería adelantar, pero es importante hacerlo ahora. Porque primeramente se llamó a Aarón y a sus hijos. Los hijos que ya habían nacido anteriormente, es decir, los nietos de Aarón no fueron incluidos. No es porque Dios fuese injusto o porque no necesariamente fueran parte de una descendencia admirada o respetable. No, al contrario, eran nietos de Aarón, ¿okay? Hijos de los hijos de Aarón. Pero el punto acá es lo siguiente. Siendo un nieto de Aarón, ¿por qué es que no se les incluyó? Hay diferentes opiniones, pero les voy a dar mi opinión. En este caso les voy a dar mi opinión. Pinjas salió de su posición de estar guardando la puerta. Él tenía oficio que estaba haciendo dentro de las actividades del tabernáculo. Estaba oficiando como un levita. Acuérdense que aunque él no tenía oficio de sacerdote, él no dejaba de ser levita. Por lo tanto, él estaba oficiando como un cuidador, como un guardia en la puerta. ¿Okay? Entonces, al hacer este acto de heroísmo, aunque muchas personas tengan dificultad con esa terminología, él está demostrando su fidelidad al Dios a quien sirve. Y como todas las personas, no me quiero adelantar, todas las personas no hacen nada, están más que todo, no es que no querían hacer nada, estaban azotados por el elemento sorpresa y la incredulidad, porque ¿cómo es posible que este pueblo se haya desenfrenado de esa manera? Que se hayan olvidado de la palabra de Dios, que se hayan olvidado de lo que ellos han sido llamados a hacer, especialmente cuando están a las puertas
de entrar a la tierra prometida. Esto está sucediendo, de acuerdo a los sabios, en el año 40, en el último año de la estadía en el desierto. Por lo tanto, es una osadía y es una gran falta de respeto a la santidad del Señor, pero también sin ser ¿me entiendes? Sin tratar de ser ofensivo. Es un acto de estupidez. Realmente es un acto bastante deplorable que deja caer, en cuenta de que los líderes que participaron en esta situación fueron completamente negligentes e irresponsables. Ahora, vamos a continuar. Por lo tanto, es decir, le dice Dios a Moisés que diga, yo le estoy dando mi pacto de shalom, yo le estoy otorgando mi pacto de paz. Entiéndase esto. Hay muchos debates acerca de esto, pero el que más yo me inclino a tomar es el siguiente, para simplificarlo. Es el hecho de que este varón ha matado a 2 personas. ¿Me entiende? Y él sabe que posiblemente son gente conocida, son gente con la que él ha trabajado, él se ha codiado. Simri, el hombre, era israelita de una de las tribus de Shimeón, que era una persona importante, representante de su tribu, pero decide irse y tener estas relaciones con esta mujer casi prácticamente enfrente de los ojos de todos los líderes. Por lo tanto, él tiene relación con estas personas, se ha interactuado con estas personas. Entonces, eso deja secuelas emocionales. Pero Dios le dice, yo le voy a dar un pacto de paz. Voy a traer paz para que él esté en paz con él mismo. Y él lo emula y lo levanta y le deja saber que lo que has hecho es importante porque me has demostrado que me pones en el lugar que yo merezco. Entonces, mire, vamos a continuar. Haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que del oficio de Cohen será de ellos para siempre. Es ahora y le da un regalo más. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim, por amor, que es también palabra fidelidad, lealtad a Elohim, e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre de Israel que fue muerto fue puesto a muerte con la mujer de Midian, era Simri, el hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimeón. El nombre de la mujer era de Midian, la que fue muerta era Cosbi, la hija de Sur, y él era jefe del pueblo en uno de los clanes de Midian. Hashem habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, trata a los midianitas o los midianim como enemigos y atácalos. Porque ellos los están tratando a ustedes como enemigos por el engaño en el incidente de Peor y en el asunto de la hermana de ellos, es decir, Cosbi, la hija de uno de los jefes de Midian, la cual fue muerta en el día de la plaga del incidente de Peor. Y aquí Dios no usa palabras descriptivas para referirse a la perversión. No dice los actos sexuales prohibidos. No dice la adoración a los ídolos, que es abodazará, idolatría. Y no dice comieron carnes ofrecidas a los ídolos, que eso es otro agravio a la santidad del Eterno, porque Él está entre ellos. Él está entre el pueblo de Israel. No se ha ido. Y entonces, pero se decide llamarle el incidente de Peor. Ok. Vamos a ir desglosando esto poco a poco. Finés o Pijas significa boca de bronce. El año pasado lo expliqué, pero tenemos que hacer esto rutinariamente. Hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Esto aparece en Éxodo 6:25. Joven, memorable por su celo y energía en el momento crítico de idolatría, licenciosa y fornicación en Shittim. Shittim es el área en los valles de Moab, ¿verdad? En las planicies de Moab, donde se lleva a cabo este acto
negativo. Aplacó la ira divina y puso fin a la plaga que estaba destruyendo a la nación. Eso es el número 25:7. Aproximadamente es el año 1452 antes que nazca Yeshua. Es decir, casi 1500 años antes de Yeshua. Si hablamos a nuestra fecha son 1500 años. Perdón, 3500 años en el pasado. Este incidente del pecado de Shittim se menciona en Salmo 106, 30, 31. Ahora, Pinhas es la historia real de las personas que deciden tomar un rol de liderazgo en un momento donde nadie está haciendo nada por remediar un problema. Es una persona que no está en medio está en medio de una situación, no es líder. No es que se está llamando a ser líder, no es que se está otorgando la autoridad de nada, sino de que es empujado por algo mucho más fuerte que la razón. La razón le está diciendo eso, pero es mucho más fuerte que la razón. Hay una persistencia dentro del ser que uno dice, esto necesita que haya justicia, se necesita que alguien haga algo y como nadie lo está haciendo, creo que yo soy el que está viendo la necesidad y yo tengo que actuar. ¿Okay? Como consecuencia, esa decisión puede traer repercusiones, hermanos, negativas o positivas. Quejas, reproches, críticas o juicios. Hay mucha gente que cuando mira que tuviste éxito en algo, aunque ellos digan, es que no tenías autoridad, ¿por qué lo hiciste? Entonces empiezan a criticar y a atacarte porque están viendo que tuviste éxito, porque están viendo que estás siendo reconocido, porque están viendo que estás siendo levantado. Entonces, lo que hacen es atacar la acción, atacar el carácter de la persona, atacar la situación para tratar de destruir la plataforma donde ha sido levantada la persona. Entonces, pero también puede traer reconocimiento, puede traer efecto a largo plazo y el aprecio de Dios y el pueblo por hecho. Y el pueblo por lo hecho. Aprecio de Dios y aprecio del pueblo por lo que se ha hecho. Le voy a decir una cosa. Ninguna madre que ama a sus hijos, ningún padre que ama a sus hijos, hace los sacrificios que hace porque simplemente quiere aplausos, porque desea reconocimiento, porque desea que en los días de las madres le canten, ¿verdad?, con mariachi, o les traigan flores, o les traigan comida, y de repente se hace la fiesta y todo el mundo contento, o que de vez en cuando se le reconozca. Ninguna de ellas hace eso. ¿Me está entendiendo? Y son las que saltan, los padres también. Hay padres que les ha tocado ser también mamá y papá al mismo tiempo, y han hecho sacrificios. Y nadie los reconoce, quizás. A veces ni siquiera los hijos. Pero no lo hacen con la pretensión o el deseo de que sean reconocidos. Lo hacen porque les nace. Y en un momento cuando se les reconoce, la mayor parte del tiempo la gente llora. La gente no espera eso. Porque uno lo hace, más allá de una humildad, lo hace por amor a sus seres queridos. Y cuando uno defiende, me acuerdo que una vez, y valga verdad porque es digno de poner este ejemplo, me acuerdo que una vez íbamos de viaje, veníamos para Texas, creo, hace unos años atrás. Héctor estaba muy chiquito, y entonces nos paramos por la mañana, como a las 6 de la mañana, en una gasolinera, echamos gas y fue a comprar unos snacks. Ella estacionó, yo me salí del vehículo, fui a comprar los snacks, ella se quedó en el vehículo, el niño estaba atrás, y un señor que se había estacionado con un carro igualito al de nosotros, se metió por equivocación al lado, o sea, abrió la puerta del conductor y se iba a meter donde ella estaba. Y él no la vio, él simplemente abrió y se iba a meter, y ella se asustó, pensó que la estaban asaltando. Y saltó ella, y dice, se me salió la leona que yo nunca miré, nunca sentí que yo podía tener, pero en ese momento mi instinto de madre
saltó al Señor, pegó un salto y un grito, se asustó. Es decir, él se asustó más que yo, creo. Pero es lo que me refiero, de que es ese instinto que va ya asesorado en un segundo con defensa, con deseo de hacer justicia, de poner orden, y va más allá, porque está allí. Es algo que es más fuerte que uno, y uno establece esa diferencia en un momento dado. Entonces, no importa si trae cosas positivas o negativas. Las personas que saltan en un momento así no están pensando en elogios, qué beneficios o no beneficios le va a traer. Lo importante es actuar, no quedarse inerte, especialmente si se trata de defender lo que estás llamado a defender. En otras palabras, él no tomó ningún tipo de autoridad fuera de la autoridad que se le había dado. ¿Qué era lo que estaba haciendo él? ¿Cuál era su oficio? ¿Cuál ha sido el nivel de autoridad? Era un guardia de la puerta del tabernáculo. Pues entonces él estaba dentro de su jurisdicción de autoridad para ir y establecer el orden a personas que habían optado por, ¿cómo se dice? Desecrate, dice en inglés, pero no es la traducción correcta en español. Profanar la presencia del Eterno, profanar su nombre. Entonces, dijimos que Pinhas también significa, es un nombre masculino, significa boca de bronce o boca de serpiente, tanto en Blue Bible Letter Lexicon como también en el Strong aparece como lo mismo, que hijo de Eleazar y nieto de Aarón, su celo por el Señor evitó una plaga sobre Israel y le ganó la promesa del Señor de un sacerdocio perpetuo en su familia. Ahora, no es que él paró la plaga antes que muriera la gente, murieron 24,000. Él paró antes que continuara la plaga matando más gente. Ahora, también se entiende que Pinhas significa boca de bronce, como dijimos, boca de serpiente, boca de fuego y algunas otras, pero también el oscuro, la persona de piel oscura o el negro, como dicen en esta traducción. Porque eso es importante. Boca de fuego. Él ejecutó, ¿no? Por cierta razón, el nombre Pinhas, Fineas, significa eso. Será de que él aproximó a esta gente y antes de traspasarlos, los regañó, habló fuertemente hacia ellos, dignificando a Dios, estableció él su autoridad, habló diciendo, ustedes son esto y esto y esto porque han faltado al Señor, y él ejecutó. Entonces, modernamente, entendemos, hay muchas crónicas, ¿verdad? Historias que son controversiales en la Biblia. Hermanos, modernamente se interpretan así porque estamos con el enfoque moderno, no haciéndole justicia a lo que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? La Torá, un libro de 3.500 años de antigüedad. Entonces, ¿estamos estudiándolo en el contexto moderno o lo estamos estudiando en el contexto antiguo? ¿Cuál es el contexto correcto? El antiguo. Tenemos que estudiarlo y entenderlo primero allá para poder hacer transferencias de sus valores al acá, al hoy. Entonces, hay controversia, porque hay muchas historias en la Biblia, en la Torá y en muchos de los libros que mucha gente pone peros, escrutinios y dicen cosas negativas, pero pocos son tan controversiales como lo es la porción Pinhas. Dificultosa de aceptar y entender porque es injusta y reprensiblemente es filtrada. Es decir, vamos a ver si lo podemos esto bien correctamente. Quizás yo no lo escribí acá en mi diapositiva adecuadamente. Es dificultosa de aceptar y de entender porque se le hace un filtramiento injusto y reprensible. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es injusto y irreprensible? Porque se está viendo con el lente de los conceptos sociales modernos y no dentro de su contexto cronológico, histórico, sociocultural y religioso. Es decir, tenemos que entender el mundo de antes
especialmente el mundo que ellos estaban viviendo, para poder entender cómo la acción de Pinhas es correcta. La cosmografía de los pueblos antiguos de hace 3.500 años no es la misma de hoy. Obviamente no necesito extenderme en eso. No es la misma interpretación moderna de lo que es justicia, de lo que es moral, de lo que es ético y de lo que es correcto. Sin añadir que ya estamos viendo situaciones parecidas como la que presenció Moshe en esa situación. Ya hoy hay gente que prácticamente hay desfiles y protestas y hay gente que sale desnuda. Y no le llaman perversión, no le llaman que están haciendo un acto de... Si una persona se desnuda en la calle y empieza a caminar, la echan presa inmediatamente. Pero en algunas situaciones hay ciertos grupos que se les ha permitido este tipo de acciones como protesta y que está correcto. Eso es incorrecto. Es incorrecto porque debe haber una modalidad moral y de justicia para todo. Si no, se pierde el camino. Si perdemos el nivel de justicia, que el nivel de justicia tiene que ser un balance para todos, la ley tratando a todos por igual, la misma Torah lo dice, que no puede hacer diferencia entre el nacional y el extranjero, sino que todos van a ser tratados con la misma ley. Entonces, nosotros tenemos que entender que modernamente también el barómetro de la justicia tiene que ser de la misma manera. Ahora, sin añadir que ya estamos viendo situaciones parecidas en las que Moshe, Aarón y Pinhas y todos los líderes vieron ese día. Pasar enfrente del santuario. Hoy situaciones irreverentes hacia Dios y hacia los creyentes son aceptadas y hasta promovidas. Y es obvio, hermanos. Y yo sé que sueno bastante políticamente incorrecto en esto, pero yo le voy a decir, la terminología esa está incorrecta. Porque realmente buscar lo que es justo, buscar lo que es verdad, buscar lo que es justicia, es ser políticamente correcto. Es obvio que si estudian la Biblia con ojos de criticismo moderno, si lo estudiamos la Biblia criticando, buscando los hoyos para decir, esto está mal, esto no nos gusta, esto debería de ser mejor, ¿quién dijo esto? Pues obviamente usted puede lograr encontrar, como dicen en inglés, loopholes, huecos, porque usted lo está haciendo con el radar moderno, no con la cosmografía de la antigüedad. Entonces, estamos siendo injustos. No se hace eso, no se puede hacer eso. Especialmente con valores que han sobrevivido por 3.500 años y que hasta hace unos 25 o 30 años atrás empezaron a ser descompuestos por ciertos elementos en la sociedad que a quienes se les ha permitido introducir todo tipo de corrupciones a través del video, a través de la música, a través de las artes. Y eso es una verdad. Y muchas personas no lo quieren decir, porque tienen miedo que sus ministerios sean afectados. Pero entonces, si no hemos sido llamados a decir la verdad, entonces mejor quedémonos callados por completo. Pero creo que en esta hora Dios nos está llamando a ser Pinhas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que ser Pinhas que estén dispuestos a hacer algo por defender la gloria de Dios, por defender los conceptos divinos, por defender la Torah, por defender su palabra, por defender lo que es correcto, recto, justo, benigno, santo. Y entonces se critica. Lo usan todos estos elementos que ellos encuentran como munición para acusar al libro sagrado de discriminador, intolerante, ridículo y en sobremanera religioso. Entonces la connotación de la palabra religión o religioso toma tonalidades negativas, lo cual no debe de ser, no lo debemos de permitir. Y a esto se suma la connotación errónea de la palabra religión, la cual seculares como gente de fe
y en eso me incluyo yo también, porque yo he utilizado esta forma de enseñar, es que la gente religiosa, y debemos de empezar a parar nosotros mismos, empecemos a establecer un pare a este tipo de discursos. Porque fíjense bien, se le suman a esta forma de enseñar, ¿no? Cuando se utiliza la palabra religión, la cual seculares como gente de fe, todos nos hemos encargado de darle tonalidades negativas. Desde esa perspectiva moderna, ¿ok?, a los lectores les preocupa que a Pinjas se le emule como un héroe. Especialmente los que se quejan de todo hoy día. Los escépticos más bien lo ven como un celote fanático, frenético, que mató a dos por imponer sus conceptos de moral e interpretar la Torá a su manera. Y eso es lo que mucha gente negativa habla acerca de pasajes de la Biblia, cuando miran esto como lo que hizo Pinjas. Nosotros tenemos que defender nuestra fe. Primeramente, vuelvo y repito, no es el contexto adecuado y la manera como la estudian. Segundo, hay mucho más que una simple historieta o una historia que se nos está diciendo esto pasó y esto pasó, y que la gente venga y piensa que nosotros, que los creyentes modernos piensen de que eso es válido hoy en día, que uno salga a la calle, abofetee a la gente, le pegue a la gente, golpee a la gente, le haga daño a la gente, mate a la gente. Eso es locura. Pensar de que los creyentes mesiánicos judíos hacen este tipo de cosas es ilógico. Al contrario, hemos sido a través de la historia atacados por terrorismo en todas partes. Y hoy en día no es diferente. Se sigue persiguiendo a la iglesia, se sigue persiguiendo a las personas que creen en el Dios verdadero, porque simplemente quieren establecer un orden, quieren representar ese orden, quieren hacer actos de ética, de amor, de bondad, justicia. Corregir el paso equivocado de los seres humanos a través de enseñanzas que trascienden los 3.500 años. Y de repente alguien sale y dice, no, esto es incorrecto y ustedes son los malos de la película. Está predicado, está profetizado que en los últimos tiempos a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. Entonces no nos es sorpresa, el punto es que nosotros como creyentes no podemos dar paso atrás por no hacer un alboroto, por no hacer problemas. Y usualmente el cristiano, el mesiánico y el judío se quedan callados. No altercan a defender sus derechos. Y debemos de cambiar eso, porque nuestra fe es digna de ser defendida. Es digna de ser defendida. Si Pinjas nos deja una lección hoy, es que debemos de dejar esta pasividad, y me refiero a esta inercia de pensar que nosotros somos un blanco para que todo el mundo le esté lanzando golpes, saetas, disparos. Es defendernos, porque eso también es un derecho integral de lo que Dios nos ha heredado. La vida, la esencia de la vida, el derecho de la libertad a creer en el Dios que nos ha dado la creación, eso es digno de ser defendido. Entonces, lo inusual de oír una historia, aquí puse una notita mía, lo inusual de oír una historia que casi no se estudia parece ser tan controversial. Hijas, hermanos, casi no se escucha. Yo estuve muchísimos años en la iglesia y yo nunca escuché un mensaje sobre Pinjas. Nunca. Sobre el carácter de él, lo que él estaba defendiendo, lo que él estaba haciendo. Nunca una lección en muchísimos años. Entonces, lo inusual de oír una historia que casi no se estudia parece ser tan controversial. Pero la pintura de Yeshua y Salvador del mundo siendo pinchado en un costado por la lanza del romano, mientras el Mesías terminaba de agonizar, no es controversial. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a verla. Se nos ha enseñado tanto, o sea, en películas, en fotos, en pinturas, en rendiciones sociales, culturales, teatrales, etcétera, que estamos acostumbrados y lo miramos normal.
¿Por qué? Por lo mismo, porque estamos enseñados que Él sufrió por nuestra falta. Bueno, si tomamos ese mismo concepto, ¿verdad? Que es judío, que por la muerte de uno se van a salvar muchos, Él vino a morir por los muchos. ¿Y cuántos murieron? Solamente Él, por el perdón de los pecados del mundo. Entonces, de la misma manera, tomando a la inversa, Pinhas es el que toma la decisión de romper con la inercia, romper con el susto que todo el mundo está, no sabe el descontrol que está sucediendo. Por un lado, los irrespetuosos, por un lado, los que están cometiendo las atrocidades, por el otro lado, los que están cayendo muertos por la peste y el desorden. Entonces, él decide tomar la lanza y dar final a lo que él está presenciando en su proximidad inmediata. Él decide parar la injusticia, la inmoralidad, la irreverencia a la santidad del Eterno. ¿Será menos importante entonces la muerte de Yeshua en referencia a la calidad de vida? ¿O será que simplemente ya nos acostumbramos a ver la escena que nos es normal? Entonces significa que hay una razón. Hay una razón que se tiene que contextualizar de acuerdo al momento. No a nuestro momento. Era en aquel momento. Yeshua murió en su momento. Pinhas ejecutó en su momento. Uno hizo 1500 años antes de Yeshua. Yeshua hizo 2000 años antes que nosotros. Y cada una de esas cosas se tiene que entender en su momento. Hay una situación previa a los eventos de Pinhas. Los israelitas ya se han enfrentado a dos pueblos. Vamos a ver si podemos poner esto en perspectiva. Esta gente quiso pasar por donde los familiares, por donde estaban los descendientes de Saúl, no los dejaron pasar. Después se fueron por otro lado. Ahora se les para Sihón, después Og. Estos dos, los pueblos, ¿verdad? No los dejan pasar y tienen que pelear y los vencen. Vencen a dos reyes, vencen a dos pueblos. Y ahora tratan de pasar por Moab, tratando de acercarse a la tierra prometida. Y Moab le dice, no vas a pasar. Entonces ya hemos visto, ¿verdad?, lo que sucedió con Bilam. Ya Moab tiene una situación previa que ha estado siguiéndole los pasos al pueblo de Israel, lo quiere destruir, lo quiere parar, y ahora sí, Balak decide seguir los consejos de Bilam, traerles tentaciones, traerles mujeres. Balak decide contratar a las mujeres madianitas, y entonces esa es la plataforma. Entonces entendamos, están a punto de llegar a la tierra prometida, tienen 40 años de estar debajo del caliente desierto, y ahora todas estas cosas los están parando. Entonces es un momento donde el desorden llama por un liderazgo repentino. De repente, los israelitas pecaron violando el pacto de manera abominable. La pregunta entonces surge, hermanos, como una misma punta de lanza. ¿Hay lugar para este tipo de vigilamiento o vigilantismo, mejor dicho la palabra, vigilantismo? ¿Sabes lo que es un vigilante? En inglés le dicen un vigilante es una persona, no el vigilante que cuida, pero el vigilantismo es la persona que anda vengando a personas que han hecho mal. Entonces se dedican a buscarlos, a cazarlos y deshacerse de ellos, ¿me entiendes? Porque quieren, en su manera de pensar, nos vamos a deshacer de la plaga que está afectando a nuestro pueblo. Esta gente es mala. Entonces, para darle un ejemplo, en las películas a Batman y a todos los superhéroes los tachan de vigilantes, que no tienen la autoridad de la justicia para ellos estar haciendo eso, pero ellos están tratando de parar al crimen. Entonces, hay muchas personas que se han dado a esa tarea. Hay historias verdaderas de la vida real que han ocurrido, especialmente aquí en los Estados Unidos, de gente que se da a eso, de andar cazando a los criminales, sin autoridad. Entonces la pregunta es, ¿hay lugar
para este tipo de vigilantismo en la Torah, en el nombre de Dios? En otras palabras, ¿tenemos autoridad nosotros de hacer el daño a otras personas porque no creen como nosotros creemos? De ninguna manera, absolutamente no. A nadie se le ocurre eso. Pero eso es la manera como proyectan ahora en las redes sociales, en la televisión, ciertos grupos que están en desacuerdo de lo que nosotros creemos y para poder dar al traste con estos creyentes, tienen que atacarlos de esa manera, creando mentiras, creando ataques que nunca han existido. Hermanos, hay gente que es prejudice, que es racista y que es clasista, que trata mal a las demás personas, porque son diferentes a ellos. Las hay. Pero dentro del gremio de la sinagoga, de la iglesia, del creyente en el Dios vivo, si hay conciencia, vuelvo y repito, si hay una conciencia verdadera de lo que nosotros hemos creído y lo que nosotros somos llamados a caminar, ninguna persona puede estar actuando de esa manera. Ninguna persona puede estar proliferando palabras negativas acerca de personas por el color de su piel, por las facciones. ¿Me entiendes? Y es cierto, hay chistes y de todas las culturas hay chistes de otras personas, de otras etnicidades, pero no estamos hablando del momento de chistes, estamos hablando de cuestiones serias. Estamos hablando de que en medio de un grupo, de un pueblo que cree a Dios, no hay espacio para hacer sentir mal a otras personas. Inclusive aquellos a que nosotros decimos están peores que nosotros. Es que no hay nadie peor que nosotros. Porque todos hemos pecado, todos hemos caído de la gracia, todos. Hemos caído de la gloria de Dios y es la gracia la que los restaura. Entonces, ¿hay lugar para este tipo de actitudes? No. El rabino Shai Hel, escritor del Corazón de la Torah, que es el libro que tomo muchas notas yo para traer muchas enseñanzas en este momento, en este año, nos está diciendo de que la Torah en números aparentemente cree que sí, que sí hay lugar para eso, pero es aparente, es una apariencia. Él está jugando con el concepto. ¿Okay? En el relato de la Torah, es decir, la narrativa bíblica establece que el mismo Elohim afirma inequivocablemente el heroísmo de la obra de Pinjas. En otras palabras, lo que está tratando de decir este escritor es que si Dios está diciendo, bravo Pinjas, bien hecho, defendiste mi honor, defendiste, entonces eso aparenta a cualquier persona que lo lee con los ojos equivocados como que Dios está diciendo, está bien, tú tienes autoridad para ir a hacer daño a gente. Eso no es lo que está diciendo. En el contexto de hace 3.500 años, en el momento de peleas, de guerra, Balak está atacando de una manera sigilosa, mandando a mujeres, ¿me entiendes?, rameras, que atienden a los hijos de Dios, porque él sabe de que esa manera ellos van a caer en pecado y que Dios les va a traer juicio. Y eso es exactamente lo que él sabiamente está siguiendo el consejo de otro sabio, pero que desgraciadamente es corrupto. Entonces es un ataque, no sé si lo están viendo, de un punto de vista de estrategia, es un ataque de violencia. Es un ataque violento en contra de Israel. La gente no lo mira así porque dicen, no, ¿cómo va a ser violencia si tuvieron sexo? El sexo no es violencia. Pero los resultados, el castigo que le vino a ellos, 24,000 murieron, no es un acto de violencia a causa del pecado. Entonces cualquiera podría decir, bueno, es el que quiere pecar, peca porque quiere. Cierto, pero no deja de ser un ataque de un reino contra el otro. Y entonces, en una cosmografía antigua, donde los pueblos echaban a pelear a sus dioses, habían guerras que se peleaban la gente es por sus dioses. Mi Dios es más poderoso que tuyo. No, mi Dios te va a vencer a ti. ¿Y cómo ellos ponían a pelear a esos dioses entre sí? Bueno, los pueblos se iban a guerra y el que ganaba, ese es el Dios más poderoso. Esa era la cosmografía, esa es la manera de pensar antigua. Entonces, es importante que entendamos estos conceptos. Ahora,
Entendamos, Pinhas dentro de su contexto ancestral o antiguo fue y es un héroe. Lo es, lo fue y lo sigue siendo. La muerte del ofensor por manos de Pinhas salvó las vidas incontables que de otro modo Dios habría quitado. ¿Por qué? Por el castigo. Y su decisión o fervor reverente llamado fanatismo por algunos, lo cual yo digo es respetuoso, es ampliamente recompensado porque hacemos de este evento, y la pregunta es, ¿por qué hacemos de este evento muy difícil faena, muy difícil de entender? Es fácil entenderlo, si se lee con los ojos apropiados, si se interpreta con los ojos adecuados. Dios, por lo tanto, decreta, fíjense, un hoc. ¿Qué es un hoc? Acabamos de estudiar recientemente Hukat, que es un decreto, lo acabo de decir. Dios decreta un decreto, un hoc. ¿Por qué? Porque Él es rey. Que también es una concesión. ¿Qué es una concesión de parte de un rey? Es un regalo. Un obsequio real con título perpetuo, con un titular perfecto. Le dice, le concedo mi paz, mi pacto de paz, de shalom. Es decir, esto, estate en paz. Nadie, en uno de los midrash lo explican bien excepcionalmente, que le está diciendo, ninguno de los familiares, acuérdense que antes estaba el vengador, ¿se acuerdan que estudiamos eso en una de las porciones que se estudia los vengadores en la antigüedad, que si alguien mataba, aunque fuese por accidente, a alguien, los familiares tenían el derecho de buscarlo y tratar de ajusticiarlo a usted. Pero por eso Dios establece las ciudades de levitas, ¿verdad? De libertad, o las ciudades donde las personas podían irse a meter ahí y estar libres de cualquier persona que los quiera agraviar, tratando de buscar venganza. ¿Me entienden? Entonces, explican de que esa paz, ese pacto de shalom incluye que Dios le está diciendo, nadie te va a tocar porque tú ajusticiaste a estas personas, ni de tu pueblo, porque el hombre Simri era israelita de la tribu de Shimón, ni tampoco de la muchacha Cosby, porque ella es una princesa. Y qué triste, dije el año pasado, y también lo dice en el Midrash, que un rey haya ocupado prostituta a su hija de esa manera, una princesa, desmejorando la descendencia de él mismo y su propia calidad como un rey. Qué feo, qué horrible. Entonces, le decreto mi pacto de paz, dice Dios. Eso es un decreto. Será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio eterno. Ahí está el regalo. Le está otorgando un regalo real. Le dice, de hoy en adelante, ustedes van a ser sacerdotes. Y no es para ahorita, es perpetuo. Entonces, es un titular, es un título nobiliario celestial. La gente no mira estas cosas, pero en la posición de un sumo sacerdote es un título nobiliario del cielo, que Dios, ¿quién lo otorga? Dios. Entonces, dice, y rescataste hacia los israelitas. Esto está en número 25, 10, 13. El Sefer Bamidbar, o libro de números, insiste así en la nobleza de hecho, de que es un acto de nobleza, pero que de hecho es también violenta de parte de Pinhas. Esto podría preocupar innecesariamente a muchos, y lo hace. Cuando la gente lee que no tiene entendimiento de la Biblia, como lo digo, piensa negativamente sobre el asunto. Porque se preguntan, ¿será que la Biblia establece un precedente de violencia para todos aquellos que no participen de nuestra misma fe? Absolutamente no. La Biblia no da permiso para hacerle actos de violencia a nadie. La respuesta es obviamente no. Repetimos, contexto, contexto, contexto. Estamos estudiando la Torah en su contexto adecuado, no en el contexto moderno. Por eso el erudito bíblico John Collins dice que si nos dejamos llevar por las lecciones de la hermenéutica terrorista, él le llama la hermenéutica terrorista a todas aquellas personas que andan buscando cómo destruir la Biblia, destruir la buena moral de la Biblia, destruir todo lo que es bueno en la Biblia, que pretende moldearnos a su conveniencia,
podría verse entonces como un caso en que el diablo, fíjense bien, el diablo cita las escrituras para su propósito. Y obviamente hay personas, ¿verdad?, que nosotros conocemos que el diablo hizo eso. Está testificado en la Biblia que el diablo hizo eso, que utilizó las escrituras para tergiversarlas a su propio beneficio. ¿Dónde vemos esto? Cuando tentó a Yeshua en el desierto, que él estaba utilizando la palabra misma, la misma escritura, tratando de convencer al Hijo de Dios que cometiera suicidio. Que él mismo convirtiera, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, etcétera, etcétera. Pero a veces el enemigo quiere utilizar, hay mucha gente que estuvo en un tiempo en la Biblia, que memorizó los versos de niño, pero que ahora vive una vida desordenada y de vez en cuando te sacan versículos bíblicos para decirte que yo también creo, yo tengo a Dios, porque me acuerdo de unos versículos, pero no es así. Se toma mucho más que aprenderse los versículos de memoria. Yo no he memorizado muchos versículos, pero trato de vivir mi vida de acuerdo a lo que dice la Escritura. No soy un erudito de versículos. No soy erudito de versículos, pero sí trato de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y cuando digo trato, no es que me quedo tratando, no, que vivo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Contexto, hermano. Otros tiempos eran otra cosmología, otra sociocultura, y eran también tiempos de guerra. Yo quiero que quede bien claro eso hoy. Por eso el erudito bíblico, como decía, dice esto, que a veces hay situaciones donde la gente quiere utilizar la misma Biblia en contra de los conceptos correctos. También es cierto que el diablo no tiene que trabajar muy duro para encontrar la Biblia y otros textos santos, ¿verdad?, considerados textos santos en otras religiones. Siempre está buscando cómo poner los ¿verdad?, libros de religiones en contra uno del otro. Para tratar de legitimar la violencia. Tenemos un gran ejemplo. ¿Quién es una tendencia en una de las religiones más grandes, como la musulmana, ¿verdad? Los extremistas, no todos, la mayor parte son gente de paz, pero los extremistas religiosos musulmanes, o sea, que son celotes de su fe, muchos de ellos llegan hasta los extremos de ser terroristas. Y justifican de que su Dios les dice que está bien que maten. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Ya estamos por terminar, hermano. Pero yo digo, aquí es su pastor. Mi opinión personal. Pero a veces la violencia no es agresión física. A veces la violencia no es una agresión física. Usted sabe que a veces la violencia puede ser palabras, pueden ser intenciones, pueden ser maquinaciones, planes para tratar de empujar a otra persona. Entonces, pero a veces la violencia no es agresión física, sino la falta de justicia, bondad y moral, no obstante, es agresión. Es agresión. Entonces, el que él no haya hecho ese acto, se iba a transformar ¿en qué? En un acto de violencia. ¿Cómo? Pues si sigue muriendo gente, su inercia iba a provocar de que más gente muriera. Y eso se convierte en un acto de violencia, no tener misericordia. Entonces, miremos de otro punto de vista. Jeremías, el llamamiento de Jeremías, fíjense bien. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Palabra de Hashem que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Hashem a mí diciendo. Ahora, se da ¿verdad? El preámbulo y después dice, habla en primera persona. Vino pues palabra de Hashem a mí diciendo,
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, señores, Hashem, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Él no quiere recibir el llamado. ¿Estamos entendiendo? A veces lo leemos y se mira tan sweet. No, aquí Jeremías es joven. Él está diciendo, yo soy un jovencito. Yo ni siquiera puedo hablar, yo no tengo experiencia. Vamos a decirlo como se debe interpretar. No tengo experiencia, no tengo capacidad, no me he fogueado, no tengo autoridades, no conozco a gente importante, lo que sea. Y me dijo Adonai, no digas, yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Quién es el que está llamando? Hashem. Por lo tanto, Hashem tiene la autoridad, tiene la fortaleza, tiene el espíritu de santidad que le va a enviar sobre él para que él sienta su presencia. Es decir, no vas a estar solo, muchacho. No digas que eres un niño. Soy yo quien te está llamando y voy a estar protegiéndote. O sea, tenemos que leer eso en medio de las líneas. No temas delante de ellos, le dice. ¿Qué más claridad queremos? Porque contigo estoy para librarte, dice Hashem. Y extendió Hashem su mano y tocó mi boca. Aquí donde viene no solamente el llamado, pero la unción. Y me dijo Hashem, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí, aleluya, he puesto mis palabras en tu boca. Y lo que quiero que entendamos es que no está diciendo, he aquí vino palabra. He aquí vino palabra de Jehová a mí. No es que vino como inserción de pensamientos a su cabeza. ¿Me entiendes? Sino que le está diciendo Hashem, él está escuchando audiblemente y le dice, he aquí, he puesto, te las puse, te las estoy depositando en tu lengua. Dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y esto los rabinos y los sabios judíos tienen muchos comentarios acerca de esto. Es bien interesantísimo. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. Entonces, aquí en el verso 10 nos está diciendo, te estoy dando, con esas palabras que puse en tu boca, la capacidad de referirte hacia reyes, reinos, gente importante, gente que domina naciones. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, un profeta como Jeremías, joven, Dios le está dando la capacidad, representando al rey del universo, aquí en la tierra, la capacidad de poder hacer todas estas funciones. Es decir, tú me estás representando a mí. Lo que tú digas, eso va. Lo que tú digas, eso va. Y entonces, la palabra de Hashem vino a mí, ahora dice, vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. ¿Qué es la vara de almendro? Si está pelona, no sabe qué vara es. Pero si mira, entonces entendemos que la vara está florecida porque la está reconociendo, que es una vara de almendro. Y me dijo Hashem, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si tomamos esto en contexto, en el momento de la rebelión de Korah, y después de que Korah, que verdad, cae, ¿verdad? Después Dios le dice a los líderes, ¿saben que mañana pongan todos los líderes de cada una de las tribus sus varas enfrente del tabernáculo y allí Dios va a hacerla florecer, ¿verdad? Fueron puestas, algunos dicen, enfrente del arca del pacto. Pero entonces ahí florecen. Y florece nada más la vara de Aarón, que le está dando la autoridad, que le está dando, en otras palabras, la autoridad de ejercer su palabra y todos los designios que él tiene que hacer como sacerdote para poder hacer expiación del pueblo. Es decir, lo está autorizando y afirmándolo en frente del pueblo, en frente de todo el mundo, que miren de que Dios es el que ha dado la autoridad. Él es el que tiene la flor de la autoridad y es el que tiene el fruto de la autoridad. Entonces, aquí mismo miramos que Jeremías está recibiendo prácticamente lo mismo. Y le dice, ¿sabes por qué te estoy enseñando esto? Porque yo
me voy a apurar a que tú ejecutes esto. No está en tu decisión, se va a hacer. Y tienes que darte cuenta que hay prioridad, hay premura en esto. Vino a mí la palabra de Hashem por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Esa olla está representando el reino de Babilonia, que viene a llevarse al pueblo cautivo. Por eso es que la mira, está ardiendo. La olla ardiendo puede ser, están los que dicen, ¿verdad? Los comentarios que dicen de que es la olla ardiendo del reino de Babilonia, es que está ardiendo por venir y conquistar. Y otros dicen que es también la olla ardiendo que los pecados de Judá han llegado tan alto, están ardiendo de tanto pecado. Y entonces que el norte es el que se va a encargar de venir a traer la justicia del Señor. Me dijo Hashem, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Por eso es que algunos se van con la segunda interpretación que acabo de mencionar, porque la misma palabra dice lo siguiente, del norte se soltará el mal contra todos los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra no es de todo el planeta, se está refiriendo específicamente a Eretz Israel, la tierra de Israel. Porque es aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Hashem, y vendrán y pondrá cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros de derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda tu maldad, violencia. Y no estamos diciendo que es violencia agresiva de agredir, de pelear, de matar necesariamente todo el tiempo, pero había violencia en el pueblo, injusticias de unos con otros, de balanzas injustas, de transacciones fraudulentas, todos estos tipos de desobediencias acerca de la tierra, desobediencia acerca de la Torá, muchas cosas. Por eso es que a causa de toda tu maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, inclusive idolatría, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues le dices al profeta, ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mandé. Está diciéndole, ciñe tus lomos significa ajustate. Nosotros decimos en casto español hoy en día, apretate la faja o el cinturón. No temas delante de ellos para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. Entonces le está poniendo unas reglas bien precisas, fuertes y consistentes al profeta que es joven. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. En otras palabras, lo que tú digas va a ser. Si tú profesas, fíjense bien, columnas de hierro y muros de bronce, está hablando de abrir, dice, ciudad fortificada. Es decir, tú vas a traer la protección. Si te escuchan, vas a traer protección o vas a traer hierro, que puede ser simbolismo de guerra, y muros de bronce, que también es que no se escuchen las oraciones contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Hashem, para librarte. Entonces, y leo la última parte de esta porción de Isaías, hermanos, porque sigue en el capítulo 2 y dice lo siguiente: la palabra de Adonai vino a mí, ve y grita en los oídos de Jerusalén, que esto es lo que dice Adonai: recuerdo tu devoción cuando eras joven. Como una novia me amaste, como me seguiste por el desierto, por tierra no sembrada. Israel está apartado para Adonai, las primicias de sus cosechas. Todos los que lo devoran incurrirán en culpa, el mal les sobrevendrá, dice Adonai. Entonces, fíjense bien, la mayor parte de los profetas siempre traen la palabra fuerte de corrección, la palabra fuerte de redarguyo, la palabra fuerte de parte de Dios para que el pueblo se enderece. Pero siempre terminan con una palabra, ¿me entiendes?, de amor, de restauración de parte de Dios. Y entonces miramos este contraste.
Y pareciera como que del capítulo número 1 al capítulo número 2, ¿qué pasó con Isaías? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se hablan cosas fuertes y después? No es Isaías el que está proliferando estas palabras, es Dios. Quien quiere que el pueblo regrese a hacer la voluntad de Dios. Quizás pudieron haber evitado el haber sido conquistados por Babilonia, pero no lo hicieron, no hicieron caso. Y Él les manda el recordatorio. Yo me recuerdo cuando ustedes me seguían como una novia en medio del desierto, que creías en mí, que te dejabas caer en mis brazos, en todo lo que yo decía, me seguías. Todo lo que diga Hashem, eso haremos. Y después entenderemos. Eso es a lo que se está refiriendo el Eterno. Y termino con otro ejemplo. Antes de entrar en este ejemplo de Yeshua. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Empezamos anunciando que Jeremías no quería ser parte del servicio a Dios. No quería a Dios, claro que él amaba a Dios, y es un hijo de sacerdotes. De un lugar llamado Ananot, donde era una casa de sacerdocio. Pero él no quería porque no se sentía apto. La mayor parte de todos los llamados en las Escrituras no se sienten aptos, no importa la edad. ¿Qué pasó con nuestro Moshe Rabbeinu? Tenía 80 años. Y él dijo, no tengo experiencia, no puedo hablar. Y habiendo sido príncipe en Egipto. Entonces, ¿pero qué hubiese pasado si este joven declina la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios no es sabio, hermano? Y sabe de que de toditos los sacerdotes que habían ahí, este jovencito es el que llenaba las expectativas del corazón del Eterno, que sentía celo por Dios, que sentía amor por Dios, respeto, dedicación, lealtad a Dios. Pues él vio el corazón de él y por eso él era la persona apta para el asunto. Pero si él declina, su decisión hubiera sido aún más grande la violencia en contra del pueblo. Porque no hubiesen tenido una palabra. Quizás Dios se hubiese proveído de otra voz entre los profetas, pero la que él eligió desde el principio era la adecuada. Quizás el mensaje no iba a ser el mismo, porque Dios conoce el corazón de aquellos a quien llama. Entonces, si él nos obedece, no estuviésemos hablando de él y muchas cosas horrendas le hubieran sucedido al pueblo. Entonces, ahora Yeshua llega y purifica el templo. Mateo 21, 12 al 13, aparece en Marcos 11, 15 y 18 y Lucas 19, 45, 46. Estaban cerca de la Pascua de los judíos, dice en el libro de Juan. Este es en el libro de Juan o de Mateo. Como puse las tres listadas ahí, ahora no puse exactamente cuál es el evangelio que estoy leyendo, así que me disculpan. Estaba cerca de las Pascuas de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. En otras versiones debería decir no judíos, sino judeanos, o sea, la gente de Judea. Y subió Yeshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y habiendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y apareció las monedas de los cambistas, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y la palabra de Yeshua, que Yeshua había dicho. Entonces, yo sé que no tenemos que explicar mucho esto. Ya sabemos que había una área de mercado o de mercadeo en el templo. ¿Okay?
un área específica. Y había permiso para hacer estas cosas, pero lo que Yeshua estaba refiriéndose con la terminología mercadeo era la insensatez que se estaba cometiendo en subir los precios, cambiar las monedas, que tenían que hacer ese cambio porque no se podía pagar en el templo o dar ofrendas en el templo con las monedas que venían de otros países que tenían el membrete de dioses o de reyes ajenos. Entonces, se cambiaban por las monedas, el equivalente con monedas del templo, y de esa manera se hacían las donaciones, las ofrendas. Y por otro lado, pues se le estaban aumentando los precios de una manera sin consideración a la gente, aprovechándose de la pobreza de la gente y de sus viajes largos para obligarlos de esa manera a comprar, porque no se iban a regresar sin poder hacer sus ofrendas. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo Yeshua. Y él sacó a las personas que estaban cometiendo esta atrocidad. Y explico, yo sé que más de alguno habrá explicado esto alguna vez, pero él no estaba azotando a la gente. Mucha gente piensa que Yeshua le estaba tirando latigazos a las personas. Él azotó contra las cosas. Eso podría haberlo descalificado a él, si él se hubiese dado a la tarea de pegarle a las personas, porque él mismo nos está enseñando que debemos amar al prójimo. Entonces él no iba a azotar a las personas, sino que estaba azotando sillas, mesas, contenedores, etc. Ahora, en Hebreos 11, en lo que se llama el pabellón de la fe, dice lo siguiente: confiando salió de Egipto sin temer la ira del rey, perseveró como quien ve lo oculto. Al confiar, él obedeció los requisitos para pesas, que está hablando ¿verdad?, del pueblo. Incluso el untar la sangre para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. Confiados caminaron por el mar rojo como por tierra seca. Cuando los egipcios intentaron hacerlo, el mar se los tragó. Entonces aquí veremos dos cosas. El pueblo ha creído. El pueblo ha creído. Los que aman a Dios y han visto sus obras creen en Él. El pueblo de Israel miró cosas que nosotros no hemos visto. Y tenían mucho más razón para creer. Pero eran otros tiempos, no podemos juzgarlo. Eran otras formas de ver la vida. Eran quizás, podríamos decir, un poco más primitivos en aquel tiempo y no tratando de disminuir. Pero el punto es que había un cierto tipo de rudeza en la manera de percibir a Dios. Entonces, pero no significa que hoy en día nosotros no tropezamos con ese tipo de actitudes. Lo más importante es que en Yeshua nosotros miramos el ejemplo de la imagen del Dios que no podemos ver, trayendo santidad al templo, limpiando, sacando a aquellos que se están aprovechando, que están corrompiendo la buena forma de establecer un lugar para que se hagan transacciones honestas para el beneficio del templo y el beneficio de los peregrinos. Pero al mismo tiempo algunos están aprovechando. Entonces él está tratando de limpiar y diciéndole: no te das cuenta, aunque estás trabajando en este tipo de negocio, estás dentro del templo y esto es una casa de oración. Entonces él está purificando, diciendo: vas a hacer las cosas mientras estés en el templo de acuerdo a los conceptos que fueron establecidos, que es honrar a Dios, honrar a Hashem. Porque ¿cuál es el objetivo de levantar oración? Es de establecer una conexión con Dios y honrarle a Él. Hay diferentes niveles de oración y uno de los niveles de oración es también adoración y alabanza. Pero ahora, con esto de Hebreos, nos dice, para cerrar toda la enseñanza de hoy, Pinhas purificó el campamento, restauró el respeto a la gloria de Dios. Jeremías aceptó su llamado y por ende el pueblo recibió una anticipación y recibió una advertencia, la cual muchos, estoy seguro que muchos le oyeron, le recibieron y aceptaron el llamado y compusieron su camino, aunque las consecuencias de los pecados anteriores terminaron llevándoselos para Babilonia. Pero de repente miramos también a Yeshua purificando el templo.
Y entonces el concepto en hebreo dice que debemos de confiar en Dios. De la misma manera que nos sacó al pueblo de Egipto. De la misma manera que nos abrió el mar. Y de la misma manera que el enemigo quiso alcanzarnos en medio de esa vicisitud, pero el mar lo dejó caer sobre ellos. En otras palabras, que entendamos que el Dios de ayer es el mismo de hoy y siempre. Es el mismo de ayer, el de hoy y va a ser el de siempre. Lo que espera Hashem de nosotros, Él ya nos ha establecido. Que hagamos justicia y bondad, que lo obedezcamos en su Torah y que sepamos que haciendo esto veremos los frutos, miraremos la flor de nuestra vara y den la evidencia que esa vara nuestra de almendra ha recibido autoridad, bendición, aceptación y afirmación en su reino. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Amén. Un aplauso para el Eterno entonces. Uno más fuerte, aleluya. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza y a veces nos encontramos en medio de tantas cosas, en medio de decisiones, en medio de incertidumbres, Señor, y lo único que queremos nosotros es poder discernir cuál es lo correcto y cuál es tu voluntad. Si nos encontramos entre la inercia, el fanatismo y el celo reverente, te pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos guíe a hacer las decisiones correctas, efectivas y que den frutos de fe. Padre Santo, esa es nuestra oración hoy. Te damos honra, gloria y alabanza. Y Padre, también te damos gloria, adoración y alabanza por Yeshua, nuestro Mashiach. Gracias, Señor, por Shabbat y gracias por esta reunión hermosa. Bendiciones a todos los hermanos que nos miran a través de las redes. Shalom.